Bienvenidos a un episodio más de Charlas Deluxe. Yo soy Marcela Gutiérrez y el día de hoy el pretexto es extraordinario. Estamos rumbo a la celebración del Día Internacional del Libro el próximo 23 de abril. Este es un pretexto buenísimo para el día de hoy tener una charla con gente deluxe, con gente que forma parte de el maravilloso mundo de la lectura y particularmente nosotros como parte de la Universidad Lux contamos con la Fundación Yo Amo la Lectura, así que estamos doblemente emocionados por esta fecha tan relevante. Pero antes de iniciar con estas charlas de Lux, quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Él es Jaime Ignacio Arteaga Novoa, nació en San Luis Potosí en 1950 y vive en Aguascalientes desde antes de cumplir un año de vida. Aquí estudió la educación básica y el bachillerato en el entonces Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, hoy la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como la mayoría de la gente los conocemos. Su destino estaba en la UNAM, donde tuvo la oportunidad de tener como maestro a Fernando Benítez, Miguel Ángel Granados Chapa, Hugo Gutiérrez Vega, Silvia Molina, la argentina, y varios destacados intelectuales. Más de una época, 1972-1976. A su regreso a Aguascalientes se incorporó a la actividad periodística en los diarios Momento, El Heraldo y El Sol del Centro. Fue corresponsal de Notimex y La Jornada. Incursionó en la radio a través de Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes como conductor del programa Detrás, Dentro y Frente a la Radio de 1998 a 2007 y más tarde en la televisión en Cable Canal, donde condujo el programa Orígenes, después en Radio y Televisión de Aguascalientes con el programa Historias No Contadas, ganador por 2 años consecutivos, 2009 y 2010, del Premio Nacional de Periodismo en Televisión, Pantalla de Cristal de TV UNAM. Actualmente trabaja para CIM-MX TV, donde conduce las series dedicadas al camino real de tierra adentro y creo que está haciendo otras cosas más, ahorita nos actualizará. Ha publicado los libros Un lugar llamado Aguascalientes, Cada tema con su loco, Chichimecas, Españoles y Mulatos, Maratón, El Chan del Agua y El Hotel Quemado, donde ha dejado constancia de su quehacer como periodista en los más recientes como escritor. El Chan del Agua y El Hotel Quemado nos muestran a Jaime Arteaga entregado a la narrativa, oficio que pulió durante más de 20 años de asistir al grupo literario La Cofradía. Hoy nos ofrece esta serie de relatos de un Aguascalientes que no existe más, el de las décadas de los 50 y los 70, que con gran satisfacción publica la Universidad Las Américas como parte de su quehacer editorial. Y de esto vamos a platicar más adelante, específicamente de este libro que Fundación Yo Amo la Lectura tuvo a bien producir y editar. Jaime Ignacio, qué gusto tenerte aquí en este programa, en este podcast de Charlas Deluxe. Muchas gracias, Marcela. Es un placer y es un honor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué currículum! Igual que nuestra invitada el día de hoy, quien también, es parte fundamental y vital de la Fundación Yo Amo la Lectura. Y me refiero a nuestra querida Pili González, oriunda de Jalostotitlán, Jalisco. María del Pilar González Peña es egresada de la licenciatura en Medios Masivos de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se desempeña también y se desarrolla en el periodismo de investigación criminal. Cuenta con certificación de periodismo digital y combate a las fake news por la UNAM, primeros auxilios psicológicos, Universidad Autónoma de Barcelona y anticorrupción, introducción a conceptos y perspectiva práctica de UNAM. Luego de desempeñarse como reportera en varias áreas de la comunicación como radio, televisión y prensa escrita, también publicó el libro Traición de Madrugada, Caso Parras, muy bueno, de la editorial Tiempo de Castigo en el año 2000. El documento periodístico La Verdad Descubierta por El Tiempo en el 2009.
Es colaboradora del libro Trini, Bordadora de Sueños en el 2014, prologuista del libro Relatos de una época del periodista y escritor Jaime Ignacio Arteaga Novoa, autora del libro Un infierno para llegar al cielo del 2015 y del libro Déjame roto en coautoría con Pedro Armendáriz en el 2017, coautora del libro Más que un beso, historias de feminismo en Aguascalientes, pues de reciente, digamos, publicación 2022. Es coordinadora editorial de los libros 1000 sueños y un Quijote, autores varios, Caribe del poeta Fabián Muñoz, Cervantinas del doctor Felipe San José González, Tropa, Revuelta y Ley de autores varios, Entre el grito y el silencio, autores varios, todos ellos editados por la Fundación Yo Amo la Lectura y Universidad Las Américas de Aguascalientes. Tiene una larga trayectoria, Pili, no los voy a leer todos porque tú me los vas a ir contando, pero por ejemplo actualmente integra la investigación periodística Días de Infierno con temas de desapariciones de personas y narcotráfico. Pili, ¿no te da miedo? Ahorita nos va a contar, participante de sección Más que Libros en el programa de Radio Café con Silvia en el 107.3 FM Más que Radio del 2015 al 2016. Cuenta con participaciones y reconocimientos en concursos muchísimos como Los Jóvenes Opinan, Nacional de Teatro Histórico de México, Nacional de Diseño y Elaboración de Material Didáctico, concurso de publicaciones del Círculo de Lectura de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ganó el segundo lugar de concursos Historias de la Pandemia del Observatorio Laboral del Estado de Aguascalientes. Ha participado en distintas actividades durante la época de pandemia, conferencista, mujer realmente entusiasta de la lectura, participante del concurso internacional de poesía y narrativa, Escribiendo un infinito camino, seminario de sistemas sociales y complejidad, la improbabilidad del orden social criminal, coloquio internacional Justicia y Medios de Comunicación del Instituto de Investigación Jurídica SUNAM y es fundadora de Expediente 7, publicación digital de periodismo de investigación, integrante del grupo de investigadores, académicos y coordinadora editorial de la antología Aguascalientes en su historia política, Gobernadores y Prefectos, 1835-2016, que coeditarán la Universidad Las Américas y la Fundación Yo Amo la Lectura próximamente. Es titular de las publicaciones Instantes de la Memoria y Por qué leer es toda una experiencia, cada domingo y martes en el diario El Sol del Centro de la cadena Organización Editorial Mexicana. Primer integrante de la Sala Escritores de Aguascalientes del Museo Escárcega por el tema Periodismo de Investigación, esto a partir del noviembre del 2018. Actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Fundación Yo Amo la Lectura. No lo leí completo en los dos casos porque si no me llevo todo el podcast. Pili, bienvenida a Charlas Deluxe. Muchas gracias, Marce. Muy, muy contenta y agradecida y me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Yo ya siento que se acabó casi el programa nada más de leer todo lo que han hecho. Jaime Ignacio, Pili, Jaime Ignacio, de verdad un gusto tenerlos por acá. Estas charlas deluxe realmente se nutren de gente como ustedes porque vamos a tocar temas interesantes y temas relevantes que la Universidad Lux está tocando precisamente para promover, para que la gente conozca más de tantas y tantas actividades interesantes que se generan con la gente del día a día. Y en este caso, pues ustedes dos están aquí porque, como lo comentaba al inicio del podcast, estamos próximos a recibir con los brazos abiertos el Día Internacional del Libro. Un evento muy importante, muy relevante porque, bueno, el objetivo evidentemente es fomentar la lectura, fomentar la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual a través del derecho de autor. Digamos que empecemos con esto, la importancia de tener esta fecha tan importante y el objetivo. Pili, Jaime, ¿quién quiere comenzar? Jaime, Pili. Gracias. Sí, el hecho de tener un día implica nada más seleccionar
un momento de partida, porque finalmente el fomento a la lectura debe de existir todos los días. Sí. Es un hábito el fomento a la lectura. Sí, a partir de 1995 la UNESCO decide que habrá un día en el que se tiene que celebrar todo este proceso del fomento a la lectura y también de cuidar la identidad de cada producción. Eso es bien importante porque pues luego los plagios nos hacen mucho daño. ¿Por qué es de extrema atención este asunto? Porque nosotros tenemos una sociedad que necesita realmente lectores. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de estar mejor informados, de tomar mejores decisiones, de tener una visión hacia dónde queremos que vaya nuestro país. Desgraciadamente, no tenemos muy buenos números en ese sentido y por eso, como organizaciones vamos trabajando juntas e individuales para poder lograr un fomento a la lectura en la población. Es la importancia que se tiene para que el propio lector tenga la posibilidad de ir más allá, de tener conocimientos distintos, de viajar sin necesidad de moverse, porque finalmente nos trasladamos de un lado a otro sin el menor problema. Y además de dar la posibilidad de investigar, o sea, irnos a la investigación y a la creación. Entonces, todo esto nos va a dar, obviamente, una posibilidad de una mejor decisión, de una mejor estructura en la vida particular del lector. Hay una preocupación franca por parte de, probablemente podría ser las instituciones educativas, los papás, la gente en general, una preocupación en el sentido de, se dice que las personas en general, y por supuesto se enfocan en los jóvenes, que la gente lee menos en pleno 2022, Jaime. La gente lee menos a pesar de que ahora tiene a la mano. Antes, para poder leer, tenías prácticamente la opción era ir a comprar el libro o ir a una biblioteca y sacar tu libro prestado. Hoy día hay más acceso a lecturas de todo tipo, pero se dice que la gente lee menos. ¿Es una realidad o digamos que han cambiado los hábitos de lectura? ¿Cuál es tu percepción, Exactamente, Jaime? pues es eso, han cambiado los hábitos de lectura. Lo que sí también, pues como decíamos antes de entrar al aire, ¿qué lees? Sí, a lo mejor sí leemos más, pero ¿qué lees? Eso es bien importante. Y bueno, yo siento que la promoción de la lectura pues debe de ser una tarea diaria. Y aparte, tú siembras la semilla y no sabes en dónde va a florecer, ¿sí? ¿Dónde va a parar todo esto? A mí me ha pasado, por ejemplo, en el grupo literario en el que estoy, en la cofradía. Cuando yo entré a la cofradía, ya va a ser casi 30 años, pues era un taller literario. Y ya, punto, ¿no? Íbamos, leíamos nuestros textos, los criticábamos, en fin, y ya. ¿Sí? Ya cada quien sabía lo que hacía con su texto. Si tenía oportunidad de publicarlo en un libro, pues lo publicaba, y si no, pues no. Pero luego, y sin pensarlo fue, empezamos a salir. Empezamos a salir a las prepas. Empezamos con una prepa. Y Yo fui el primer sorprendido porque yo dije, ni nos van a hacer caso. Ellos van a estar ahí en su cotorreo y nosotros acá, dizque hablando de literatura. Y no, me llevé una gran sorpresa en la preparatoria Reyes Heroles. Los muchachos interesadísimos. Fuimos invitados al aniversario de la prepa y pues nos incluyeron en el programa cultural y estaba lleno el auditorio. Y los muchachos interesadísimos, y pues se terminó el tiempo que teníamos para ese evento y los muchachos no se querían ir y todavía seguíamos con ellos platicando a veces hasta allá en la calle y seguíamos platicando con ellos, algo que realmente a mí me sorprendió. ¿Esto fue hará hace cuántos años, esta primera experiencia? Híjole, yo creo que unos 15 más o menos. Entonces estamos hablando ya de la era digital. Sí, sí. Y entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor fue casualidad. No, al año siguiente fuimos otra vez y fue lo mismo. Y aparte se empezaron a dar cosas que a mí realmente me sorprendían y me llenaban de una satisfacción enorme. En una ocasión me invitan a ese aniversario y me dijeron,
no vayas a faltar. Y digo, no, pues claro que no voy a faltar, pues a mí me encanta eso y me encanta platicar con los jóvenes. Y después de esa experiencia que habíamos tenido, con más razón. Me dice, es que va a ir una persona que quiere que vayas tú especialmente. Y dije, bueno, pues vamos. Y ya llegamos ahí y sí, los chavos en el auditorio allá lleno y acá nosotros en el podium, que finalmente el podium se olvidaba porque era un intercambio ahí muy padre. Pero veo que acá, con mis compañeros de la cofradía, estaba una muchachita joven, no sé, 20 años, una cosa así. Y yo preguntaba que quién era. Y yo, total, se empieza el evento y a la primera que le dan la palabra es a ella. Y les dice a sus, a los que venían detrás de ella, ahí en la prepa, les dice, yo estuve hace 2 años o algo así, ahí donde están ustedes, escuchando a estos señores. Y nos señala. Dice, y ese día, este señor, o sea yo, leyó un cuento, nos leyó un cuento. Y cuando lo estaba leyendo, yo pensé, tengo que ser escritora. Pues bueno, esa muchachita ya es escritora, ha ganado premios de poesía, premios nacionales y premios internacionales, creo. Y ahí anda. Y entonces eso para mí fue una cosa. Y cuando terminamos les digo a mis compañeros, les dije, ya ven que sí servimos para algo. Wow. Para despertar incluso hasta vocaciones. Sí, ya no el gusto por la lectura nada más, sino despertar vocaciones. Y para mí eso fue una cosa increíble. Y ha de ser una de muchas historias. Y quiero que me las cuenten después de la pausa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más Charlas Deluxe. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Muy bien, ya estamos de regreso con Charlas Deluxe. El día de hoy, bueno, pues el pretexto fue básicamente el celebrar por adelantado el Día Internacional del Libro, que se celebrará el próximo 23 de abril y que, como bien decía Pili, pues los libros deberían de ser la compañía perfecta. Yo les voy a decir una cosa muy personal, pero para poder, como estoy entre escritores y yo soy una persona común y corriente, más común que corriente, eso sí, que no escribe, pero sí vive del cuento y le hacía el cuento. Entonces yo quiero contarles un cuento. Yo he tenido muchísimos amores de mi vida a lo largo de mis años y esos amores se llaman libros. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cada libro era un amor, porque me moría de ganas de regresar, abrirlo y seguir escuchándolo, porque cada vez que leo un libro siento una voz que me habla, una voz que me lleva, una voz que me cuenta, una voz que quiere que yo conozca más acerca de cualquier infinidad de cosas. Pili lo decía, la manera más fácil de viajar, conocer, despejar dudas, ampliar tus horizontes es leyendo. Y la primera vez que me enamoré fue del libro mágico en primero de primaria. Cuando aprendí a juntar las letras y convertirlas en sílabas y esas sílabas convertirlas en palabras, se abrió una puerta que me dijo, bienvenida al mundo real, la magia de la lectura. Estoy enamorada de la lectura, estoy enamorada de los libros, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones, Pili, Jaime? Ese enamoramiento, ¿por qué se dice que ahora los jóvenes leen menos? O como decíamos, ¿hay más lectura digital? ¿O los libros siguen siendo todavía un tema recurrente entre nuestra generación? Chicos. Pili. Gracias. Yo creo que todo tiene también que ver con la perspectiva de lo que cada uno de los que nos dedicamos a escribir proyectemos. Sí es importante lo que nos damos cuenta, ¿no? Si los chicos leen más o la población en general lee más, pero hay que ver qué contenidos también. Según datos importantes que yo en las estadísticas de pronto no soy así muy fan de las estadísticas porque son números, finalmente son fríos y finalmente no sabemos si se adquieren de manera real. Ya sabemos que se pueden alterar o se pueden disminuir, lo que sea.
Nos dicen, por ejemplo, que en México en México se leen en promedio 3 libros al año por mexicano. Yo difiero de eso, probablemente no son libros, a lo mejor sí hay una posibilidad de lectura distinta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación han cambiado, nos hemos modificado, nos hemos evaluado de manera distinta y hemos llegado a que la tecnología nos abrace y nos lleve por ahí. Pero también es importante en qué estado está el lector para poder aceptar lo que tú le estás ofreciendo. Yo siempre he dicho, porque con Jaime tengo una relación de escritores muy de la mano con la de la amistad que tenemos, pero siempre he dicho, él es el amoroso y yo soy la que soy más ruda, pues. ¿Por qué? Porque los textos que yo hago son investigaciones que duelen y que también la sociedad debe de saber lo que sucede en los entornos de la vida diaria. Entonces, tenemos diferentes tipos de lectores que coinciden en leernos a los dos, pero que cada quien les va a crear esa expectativa distinta, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que yo pueda hacer una investigación en la que tenga que meter una medicina legal, que tenga que meter toda una historia, porque finalmente después de un delito cometido debe de investigarse qué hay en la historia para que se llegue a esto y qué es lo que debemos de hacer para que no se suceda después. Entonces, sí creo que mucho tiene que ver en qué momento está el lector para poder decir, yo te abrazo, yo quiero leerte, yo quiero terminar contigo esta parte y quiero ver qué puedo tomar de ti, porque yo creo que la importancia que debemos de nosotros de adquirir, que nos atrevemos a decir estas son nuestras letras, es dar una propuesta para mejora siempre, independientemente de los textos o de los temas que tomemos. Sí se lee más, creo que se lee más, probablemente el contenido sí lo pongo yo sobre la mesa para poderlo analizar, porque pues ahorita se lee cualquier cosa. Es importante por eso que dentro de las universidades, dentro de las instituciones, encaminemos mucho a la investigación para poder decir, voy a formarme un criterio que fortalezca lo que yo estoy haciendo, hacia dónde voy. Y aquí, Pili, yo quiero hacer un hincapié. Yo veía que tú tienes una certificación precisamente porque utilizamos la palabra fake news, Jaime Ignacio, Pili. Es decir, probablemente la gente... Bueno, todos estamos leyendo mucho más porque solo basta meternos a una red social, Facebook. Y en automático nos puede aparecer un link que nos puede llevar a un diario como un New York Times o nos puede llevar a un blog que no sabemos ni de quién, que puede ser producto de puede ser bots, puede ser mercadotecnia, pueden ser fake news. Pili, ahí está la parte... Jaime Ignacio, el discernimiento de voy a leer esto. Yo lo he encontrado y les voy a hablar una experiencia muy personal. Yo tengo discusiones con mi hijo adolescente, por ejemplo, en temas como de nutrición, porque le digo, ¿por qué estás comiendo tal cosa que creo que no te va a hacer bien comer tanta proteína? En internet dice, eso es lo primero que te dicen. Yo lo investigué en Google y dice, ese es el riesgo que estamos corriendo hoy día. Sí están leyendo más, pero... ¿Qué estás leyendo? ¿Por dónde te están llevando? ¿Quién te está manipulando? ¿Hacia dónde vamos? Es importantísimo eso que dices. Yo he tratado, hablando de mi experiencia personal, yo tengo en Facebook tengo mi página, Pilar González. Ahí lo pueden encontrar. Y a mí me gusta que la gente lea no nada más... cosas personales no van a encontrar porque realmente no exhibo algo personal. Pero sí exhibo lo que escribo. Y tengo un apartado que se llama Solo para Saber. Y el Solo para Saber es el fomento de la lectura puro. Con temas que yo sé que a la gente le va a inquietar, que las dejas un poquito con a ver, ¿y qué puede seguir? ¿O dónde le puedo seguir? Porque siempre trato de poner alguna fuente o algo, ¿no? Para que la gente que le dé por algo más. O sea, finalmente el Facebook se ha tomado para cuestiones superfluas, pero también sirve para dejar una trascendencia. Finalmente las generaciones nuevas son momentáneas, son en este momento y lo que pasó ayer no nos acordamos. Entonces, los que vamos un poquito más adelante en edad, en tiempo, en experiencia, les debemos de dejar momentos para trascender.
ellos deben de buscar un panorama para poder trascender. Entonces, hay que sacarlos de esos periodos inmediatos y decirles, hay más allá. Hay más cosas. Hay más allá. Y interesante esto, Pili, Jaime Ignacio, en gusto se rompen géneros al final del día. Yo hablaba de mi gran amor que fue, en primera instancia, el famoso, yo no sé si todavía lo utilicen en el colegio, pero en primero de primaria yo aprendí a escribir con el famoso libro mágico. Pero luego, un día, a los 7 años, me doy cuenta que mi papá todo el tiempo tiene un librero enorme y los libros que va terminando de leer los deja en la parte más baja. Yo soy bajita per se, pero a los 7 años era chiquita. Entonces el libro que alcancé a sacar del librero fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Fue mi primer libro a los 7 años, Julio Verne. Pili es escritora de investigación. Eres escritora y aparte investigadora. Jaime, tú también has escrito y también hablas de tus experiencias, también investigación, también una narrativa muy, yo que he leído tus libros también, una narrativa muy, muy personal, muy particular. Pero entonces encontramos que tenemos libros desde los didácticos como el libro mágico hasta libros de aventura clásicos como yo decía, La Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces aquí lo importante es decir, hay que leer, hay de todo. Puedes leer tus libros, que no soy fan, pero bueno, los libros de autoayuda, por ejemplo, que hoy día son tan socorridos. Pero por otro lado, también tenemos los libros de investigación, los libros clásicos, los libros controversiales, porque déjenme decirles que después de yo muy linda estar leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días, me robé un libro de mi papá sin que se diera cuenta y se llamaba Un mundo nos vigila, de Pedro Ferri Santa Cruz. Entonces también me di cuenta que podía estar dando la vuelta al mundo en 80 días y después estar viendo el mundo desde afuera a través de los ojos extraterrestres, ¿no? Jaime, ¿qué opinas de toda esta variedad? Por qué caminos nos puede llevar. Estoy hablando de un Pedro Ferri Santa Cruz, que era un comunicador, presentador, locutor y aparte investigador del fenómeno OVNI, Jaime Ignacio. Así es. Sí, no, pues es que todo, finalmente cuando tú te pones a escribir, pues eres el reflejo de lo que has vivido, de lo que has investigado, de lo que te ha tocado. Sí. A mí, yo creo que los temas que yo abordo vienen desde que yo era niño. A mí me daba mucho por... mis hermanos nunca querían ir por el pan ni por las tortillas y yo siempre me ofrecía y se les hacía raro, ¿no? El más chiquillo, porque soy el más chico de 4 hermanos, el más chiquillo ofreciéndose, pero yo iba a las tortillas, por ejemplo. Las tortillerías no eran como las de ahora, ¿no? Que tienen una máquina ahí que está aventando, ¿sabe cuántas tortillas por segundo, por minuto? Las tortillas era un comal grandísimo. Y ahí estaban poniendo las tortillas y volteándolas y la gente esperando. ¿Sí? De verdad. Exactamente. Sí. Y entonces, pues en la espera, la plática. Y a mí me encantaba oír platicar a las personas mayores. Y luego yo llegaba y les platicaba eso en mi casa y que dijeron acá y en el pan era lo mismo, ¿verdad? Y me decían, no, hombre, no te creas, es pura fantasía. Y dije, pero qué bonito. Equivalente como a las redes sociales. Eran las redes sociales, pero personales. Sí, exactamente, sí. ¿Y qué platicaba la gente? ¿Platicaban desde La Llorona hasta el señor al que asesinaron en la esquina? Cosas así. Exactamente, sí se prestaba mucho para eso. Aparte, el alumbrado público, pues era, en vez de alumbrar, creo que daba hasta más miedo, ¿no? Porque era así como media penumbras. Y me acuerdo que me decían, no vayas para allá. Para allá era este rumbo donde estamos precisamente ahorita. Donde estamos ahora, que estamos muy cerca del perímetro ferial, aquí en Aguascalientes. Así es, la Colonia de las Flores, y más para allá arriba el Encino, el Llanito y todo. No vayas para allá porque es muy peligroso. Pero era como si te dijeran, ve. ¿Pero cómo era? ¿Estabas hablando de que era una especie de cerro? ¿O había calles trazadas? Sí, no, y aparte había inmensos y un número incalculable de baldíos. Ok. Sí, o huertas. Huertas, todavía me tocaron las huertas. Sí, y entonces, y con ese alumbrado que de veras daba más miedo que ayuda, pues yo fantaseaba. Y había lugares, por ejemplo, también recuerdo uno muy
muy característico de aquí de Aguascalientes y de aquí de este rumbo también, del barrio del Encino. Era un lugar donde hacían de cenar delicioso, que se llamaba El Corazón de Triana. Y a mi papá le encantaba ir ahí y nos llevaba a todos mis hermanos y a mí, y pues yo bien chiquillo. Y el señor, el dueño, pues terminó haciéndose amigo de mi papá y platicaba cada historia, que no, a mí eso me fue abriendo a un mundo fantástico, de veras. Me acuerdo que un día dijo, aquí enfrente de este lugar, ahí guardaban a los esclavos. ¿Qué es eso de los esclavos, no? Y empiezas a familiarizarte. Hiciste un libro luego relacionado, ¿no? Y sí, donde menciono ese suceso que a mí me marcó. Me marcó. ¿Cómo que aquí? Sí, aquí los encadenaban, así que sí. Yo, y ya de grande ya empecé a ver y empecé a investigar en el archivo histórico. Que por cierto hay muy poca información al respecto. Pues sí, en el sentido me refiero, hay poca información divulgada. A eso a lo que me refiero. Hay una cantidad increíble de contratos de compra-venta de esclavos. ¿Cómo se compraban? Sí. Qué impresión. Y ahí tú vas vacilando historias. Un día me encontré, eso me llamó mucho la atención, me encontré un contrato de compra-venta de animales, reses o caballos, no sé qué era, entre un señor de aquí de Aguascalientes y otro señor de Sauceda de Mulatos. Y yo dije, ¿qué es eso de Sauceda de Mulatos? Y ahí voy con Felipe Reyes, que entonces era el director del archivo histórico, y le dije, ¿qué es esto de Sauceda de Mulatos? ¿Dónde está ese pueblo? ¿O qué es? Y me dijo, no lo conozco. Me dice, pero efectivamente existe un pueblo que se llama Sauceda de Mulatos y me dicen que ahí hay gente negra. Y dije, ¿cómo? ¿Y dónde está? No, pues ahí vamos. También estaba un poco... las redes sociales no estaban tan como ahora, que nada más le aprietas al Google y ya te dicen dónde está. Imagínate, tenés que hacer realmente una investigación a fondo. Afortunadamente ya estaba el INEGI con sus mapas y sacamos un mapa del INEGI, lo extendimos ahí y resulta que Sauceda de Mulatos existe. ¿Dónde está Sauceda de Mulatos? Exactamente. A ver, dinos. Y no estaba muy lejos, está cerca de Loreto, Zacatecas. Oyéndote como si fueras para Zacatecas, llegas a, ¿cómo se llama el primer pueblo de? ¿Es Ojo Caliente o qué? Entrando a Zacatecas, no, es ¿cómo se me fue el nombre? Fresnillo, bueno, ¿no? Yendo de aquí a Zacatecas, el primer pueblo, pasas Cocío y ahí está. Y el que sigue ya en Zacatecas. San Pedro. Bueno, pero San Pedro está un poco más adentro. El caso es que ahí existe ese lugar. Y de ahí te cortas y sales también a Sauceda de Mulatos. Y yo escogí ese, el más difícil, porque no había carretera, era terracería. Y fue un trayecto, no sé, en kilómetros han de haber sido unos 30 o 40, pero en terracería, y una terracería bastante fellita. Pero me sirvió, porque yo en el trayecto yo me iba imaginando las carretas de hace siglos, como que en esas iba, y porque la historia de Sauceda de Mulatos es muy particular. Ese pueblo, según eso, nació porque en una ocasión venían una caravana de españoles con plata y traían esclavos negros que los llevaban de Zacatecas a Guanajuato, según cuenta la historia. Y en el camino, ahí precisamente en ese lugar, los chichimecas asaltan esa caravana, los matan a todos, logran a menos a 2 que logran escapar, y dice la crónica, los 2 que traían los mejores caballos fueron los que lograron escapar, y ya. Entonces los negros, ya desencadenan a los negros que llevaban ahí, y los negros se quedan así, ¿y ahora qué? O sea, nos sacan de África para traernos acá. A un lugar que... Y luego nos sueltan aquí en el desierto, porque es desierto ahí. Es desértico, sí. Y les dijeron los chimecas, no, vénganse con nosotros. Y fundan Sauceda de Mulatos. Oye, guárdame ahí esa idea porque vamos a hacer una breve pausa. Dijiste tú, dice la crónica. Y la crónica de Pili y de Jaime Ignacio está como una charla de lujo. Regresamos. Esta y toda la información en www.universidadlux.com.
Regresamos con más de estas charlas deluxe. El día de hoy, nuestros invitados, Pili González y Jaime Ignacio Arteaga Novoa. Los dos forman parte de la Fundación Yo Amo la Lectura como, digámoslo de una forma sentido figurado, egresados, ya que a ambos se les ha publicado un libro. Uh-huh. Antes del corte nos platicaba Jaime Ignacio de estas crónicas tan interesantes de la esclavitud vivida en el centro del país de México, específicamente en nuestro estado, desde donde estamos haciendo este podcast, que es Aguascalientes. Y por otro lado, Pili, que podemos hablar brevemente, tú también te dedicaste a hacer una investigación más reciente, mucho más reciente. Lo de Sauceda de Mulatos, estamos hablando, ¿qué fecha aproximada tienes, Jaime? Pues en la conquista, échale unos, más de 500 años. Más de 500 años. Un poquito más de 500 años. Una investigación que al fin y al cabo se logró con la ayuda de, como decías tú, los registros y demás. Pero otro lado, Pili hace una investigación ya de estos tiempos, una investigación de hace 30 años. Específicamente me quiero abocar ahorita a un asesinato ocurrido aquí en Aguascalientes, muy controversial, uh-huh, como siempre sucede en este tipo de situaciones. Y también ahí tuviste que hacer una labor todavía probablemente más incómoda, porque yo creo que Jaime Ignacio disfrutaba y recorrer. En este caso, tú estabas hablando de vidas perdidas, uh-huh, y de sospechas, engaños, como toda una telenovela. O mejor dicho, como toda una novela. Porque ya llevar la palabra telenovela, fíjate cómo ya tengo yo en mi memoria, en mi disco duro, en mi memoria, pensar en telenovelas, los que crecimos viendo tele. Pero realmente, de novela. Es que las novelas son basadas en vidas reales. Sí. O sea, finalmente lo que se vive en la sociedad muchas veces es inimaginable. Y desgraciadamente suceden cosas. A mí me gustó el periodismo de investigación criminal a partir precisamente de alguna investigación que yo presenté en un diario donde yo trabajaba. Y se me llamó la atención porque exhibí realidades de Aguascalientes. Entonces me mandan a mí a la sección policíaca. Yo creo que en aquel entonces estaba muy cerrado todavía el asunto para la mujer y han de haber dicho, la metemos a la policíaca y ahí va a tronar esta mujer. Renunciar. Pero con la pena, ahí descubrí mi vocación. Ay, Pili, pero entonces, qué complejo. Es complejo, pero para todo tenemos que haber personas. Entonces aquí el asunto es a trabajar con expedientes, pero estudiar para poderlos analizar. Uh-huh. Porque uno tiene la responsabilidad de que si tú vas a proyectar algo, tienes que tener el conocimiento porque tú vas a ser un guía en la lectura de lo que tú presentes. En este caso es una investigación que duré cerca de 5 años haciéndola, que Jaime me hizo el honor de prologar también. Jaime vivió conmigo muchas de las presiones que se vivieron en ese tiempo. Yo tuve que trabajar, tuve que estudiar mucho. Me fui a estudiar un poco de medicina legal, de criminalística en su entorno completo para poder analizar. Y dentro de los propios dictámenes que en ese entonces presentó la Procuraduría, poder decir lo que tú estás diciendo con tu propio dictamen te lo puedo mostrar que no es el correcto. Es entonces, que te conviertes tú como escritora en un traductor hacia el público en general. Así es. Para que toda esa complejidad se logre platicar en unas cuantas líneas, Pili, y eso no es fácil. No, porque los tecnicismos son, sobre todo el tecnicismo de muerte es, por ejemplo, vas a decir un cronotanato diagnóstico, pues entonces la gente se queda con el ojo pelón, ¿no? Es el tiempo de muerte finalmente. Y la historia comienza en el cuerpo a partir de la muerte. Es impresionante cómo ahí empieza una historia nueva. O sea, en un hecho violento tiene sus tiempos y cada parte del cuerpo que se va modificando en el trayecto te va dando la oportunidad de saber a qué hora fue, cómo fue, en dónde fue. O sea, te cuento una historia. Toda la historia. Entonces sí es bien interesante poderlo manifestar para que la gente entienda que, por ejemplo, la rigidez es cuando el cuerpo está duro. Las livideces es cuando está morado, cuando está en colores vinos oscuros. Y de acuerdo al color oscuro es el tiempo de muerte que lleva. O sea, es toda una
todo un estudio que se hace. Obviamente yo lo hago de manera periodística, que es muy distinto a hacerlo ya como un criminalista real que se dedica al Alguien que tema. está buscando un veredicto, Así es. Otros buscando justicia. Pero te conviertes en un investigador finalmente. O sea, eres un investigador. Y puedes presentar, en su momento, en aquel entonces, lo permitía el sistema penal, exhibir incluso como probable responsable a la persona que haya cometido el delito. En este caso se exhibió y no hubo justicia para tal caso. Entonces, sí es importante que la responsabilidad que uno tiene, y lo que yo he querido hacer es siempre trabajarlo por medio de expedientes. Jaime lo vivió conmigo, tocamos puertas incluso para la presentación del libro y me decían, es que lo policíaco no es cultura. Y yo decía, bueno, es que no lo has leído. Finalmente no es un asunto policíaco como lo han degradado o denigrado mis compañeros que saben lo que pienso yo del tipo de lectura que ofrecen. ¿Por qué? Porque no es vender sangre, no es victimizar más a la persona que ya de por sí es víctima, sino es que una investigación. Es una investigación seria. Puede ser en algún momento una autobiografía, biografía, investigación, puede ser un periodismo de fondo, como tú lo quieras ver, pero al final del día es desde mi punto de vista, una lectura que apasiona, sí, una lectura seria, como dices tú. No sé por qué pensar que en la novela, bueno, porque hay por un lado la novela de crimen, que es la de ficción, y está por otro lado el periodismo de investigación, que es el que tú haces, pero ¿sabes qué? Se necesita mucho valor porque también los dos pues han tenido que a veces, como se dice coloquialmente, brincar las trancas y probablemente desenterrar datos que no pueden ser muy convenientes para algunas partes. Se vuelve un incómodo. Se vuelve un incómodo para los, sobre todo para los gobiernos, que son los, finalmente les estás exhibiendo cosas que no se hacen de manera correcta. Jaime lo vivió el día de la presentación de ese libro, que es Traición de Madrugada. Me multaron, ¿te acuerdas? Me multaron porque lo hicimos en un lugar privado, porque pues finalmente no hubo modo de presentarlo en un lugar público, que era donde yo quería hacerlo. Y llegaron a multarnos porque era como si estuviéramos vendiendo unas garnachas, o sea, que no, no. Estando diputados presentes, porque yo los invité para que escucharan, para que se den cuenta que realmente los números cantantes luego no son los Pili, pero tú buscabas justicia. Se busca justicia siempre. En mi trabajo siempre es, de hecho yo tengo algo que me acompaña, que la verdad y la justicia sea el motivo de tu existencia. Eso es lo que me acompaña siempre. Y eso es lo que trato de hacer y mostrar y dejar como algo que va a trascender de lo que yo fui en esta vida. Este libro, para la gente que nos está escuchando, ¿dónde lo podemos encontrar? Híjole, ahí hay un problema. Ese libro está agotado. Ese libro, desgraciadamente o afortunadamente, siempre me lo prestan cuando lo necesito, porque me quedé sin ninguno. No. Pero el que sí les podemos promover el libro de Un infierno para llegar al cielo, que tiene también es otro formato porque fue hecho para un concurso, pero también lo podemos ese sí lo tenemos en existencia. Ese lo tenemos en Fundación Yo Amo la Lectura, ¿verdad? Así es. Y ese también narra 3 historias del tipo que también son interesantes y de la vida real. De la vida real las 3, y que te hacen pensar de manera profunda en la toma de decisiones, hacia dónde no siempre los cielos son los que nosotros pensamos que pueden ser. Hay cielos que son muy difíciles de tomar. Ay, qué cosas dices, Pili. Jaime Ignacio, te voy a preguntar 2 cosas. A ver, una, me imagino yo que en Saucedo de Mulatos, Sauceda de Mulatos, quedó la estirpe de triste memoria, la esclavitud. Y hoy día habrá ahí muchos descendientes de aquellas personas, pero hoy libres. Déjame te platico. Cuando me enteré de que existía ese pueblo y de que ahí había gente negra, pues ya casi estaba yo trepado en el coche para ir a comprobar que... Y ahí vamos. Y me llevé un fotógrafo y nada más. Íbamos los dos ahí y me decía, ¿dónde me traes? Le dije, pues aquí, ni yo sé, pero tenemos que llegar a Sauceda de Mulatos. Y llegamos. No, antes de llegar a Sauceda de Mulatos, en esa
pues sí era brecha casi, en vez de carretera. Nos encontramos a un viejito y que lo voy viendo. Negro. El pelo completamente blanco ya porque era un viejito. Y se asustó. Pensó que lo íbamos a robar. Pero pues que le robábamos al pobrecillo. Lo único que llevaba era su bastoncito. Y como que quiso correr y le digo, señor, no le vamos a hacer nada. Y pues ya se resignó. Y ya llegué, le dije, no se asuste, no le vamos a hacer nada. Es más, si quiere lo llevamos a donde vaya. Y bueno, ya se tranquilizó un poco. Y le dije, es que nomás venimos buscando Sauceda de mulatos. Ya me señaló ahí con el bastón, aquí adelante. Dije, venga, se lo llevamos. No, muchas gracias, me gusta caminar. Y sabe que, bueno, pues ya se fue. Y dije, lo primero que dije, sí hay negros. Bueno, ya llegamos al pueblo y pues un pueblito de a tiro, de no sé, unos 200 habitantes, 100 habitantes, no sé, una cosa así. Y estaban unos muchachos jugando voleibol y nos pusimos ahí a verlos. Y no sé, más de la mitad negros. Y había uno sobre todo que me llamó mucho la atención porque alto, bastante más alto que yo, a lo mejor no sé, 1.85, 1.90 por ahí, delgado, pero de esos que se ve puro nervio, negro, pero negro. Nosotros somos morenitos algunos, pero negro. Es que estamos hablando de afrodescendientes al final del día. Exactamente. Y labio grueso, como en los africanos, nariz chata, como los africanos. Lo único que lo hacía diferente era el pelo. El pelo lo tenía lacio y lo traía larguísimo, casi hasta más allá de la mitad de la espalda. Y yo dije, el mestizaje. Dije, ¡qué maravilla! Desciende de chichimeca y de un negro. Y bueno, y a mi compañero fotógrafo se le ocurre tomarle una foto y se enoja y se nos deja venir. ¿Por qué me estás tomando fotos? Y yo me hice como que yo también me enojé con el fotógrafo. ¿Por qué le tomas fotos al señor? Si no le hemos pedido permiso. Sí, ya, súbete al coche. Y ya, según yo lo regañé y ya se tranquilizó un poco. Ya. Nos retirábamos un poco y entonces sí con el telefoto le tomó ya varias fotos y bueno, vamos. Y me voy encontrando. Mira, siempre que llego a un pueblo así, que ando buscando algo, ahí no falla el de la tienda, el tendero, el sacerdote y el maestro. Pues bueno, tienda, pues así visible no había. Si alguien debería de haber vendido cosas ahí, pero no, así visible no. Fuimos al templo, el padre no estaba. Y fuimos a la escuela y ahí nos encontramos al maestro, que curiosamente era de Aguascalientes. Perdón. Y estaba dando estaba trabajando ahí, pues. Él no era originario No, era de aquí, de Aguascalientes. Y pues empezó a contarme toda la historia del pueblo y me saca los archivos de los alumnos, la mayoría negros. Entonces, por eso el nombre de mulatos. Exactamente. Sauceda de mulatos. Y por falta de tiempo, que estamos ya a punto de concluir este podcast, nada más quisiera yo preguntarte, ¿es cierto y comprobado en tu investigación que es un mestizaje entre chichimecas y afrodescendientes? Sí. ¿Así fue? Sí. Incluso ese asalto del que les platiqué al principio está consignado en el libro, en la colección de México a través de los siglos. Porque me puse a buscar y ahí me lo dije, Tú escribiste un libro relacionado a toda esta experiencia, ¿no? Sí, chichimecas españoles y mulatos. ¿Dónde lo podemos encontrar para conocer más? No. ¿También lo tienes agotado? Sí. Busquen en sus redes sociales Jaime Ignacio Arteaga Novoa, Pilar González. Acérquense a estos dos escritores para que puedan conocer más acerca de los temas que ustedes dos manejan. Estamos prácticamente terminando el programa y quiero cerrarlo con Fundación Yo Amo la Lectura. Tanto Jaime Ignacio como Pili forman parte de esta fundación. Ya lo platicaba yo anteriormente. Los dos ya tienen publicados libros, entre otros más. No sé si podríamos en estos escasos 3 minutitos que nos quedan, Pili, Jaime Ignacio, hacer un recuento rápido de qué es Fundación Yo Amo la Lectura, cuántos libros se han publicado y que cada uno de ustedes se aviente su comercial de
su libro con esta fundación, Pili. Sí, bueno, la fundación nace a partir de la necesidad que ve la Universidad de las Américas, que ahora se hermana con Lux para poderla expandir a todos los campos ejecutivos de Lux, de la necesidad que vemos en los alumnos de la falta de lectura. Hay que ayudarlos para que tengan una mejor perspectiva de vida. ¿Qué es lo que se hace? Pues aparte del fomento, nosotros en la currícula de los muchachos, independiente de lo que se tenga que hacer en sus licenciaturas, se les invita a la lectura de un libro por cuatrimestre para que ellos tengan la posibilidad de ampliar sus conocimientos y abonar a su cultura general. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace también la fundación? Pues busca se le da prioridad hasta este momento a escritores locales. El presidente de la fundación, el maestro Víctor Hugo Guzmán Mata, ha insistido mucho en que se le dé apertura al escritor para que podamos de alguna manera publicar sus libros. Se han acercado muchos, ahorita tenemos una fila importante, estamos constantemente publicando y pues somos parte precisamente de ese beneficio que como escritores batallamos mucho para que se nos publiquen o para poder publicar nuestros trabajos. Doble beneficio, Pili, porque por un lado promover la lectura hacia la persona que recibe los libros y por otro lado hacia el escritor, ¿no? Jaime Ignacio, el libro que te publicaron es ¿y dónde lo podemos encontrar? Pues mira, este libro... Pues relatos de una época. Sí, pues en redes sociales ahí me encuentran como Jai y ahí les digo, hasta se los llevo a su casa. Está muy bueno. A mí me regaló uno sí. Y la verdad es que empiezas a conocer un poquito, que en este caso está totalmente dirigida a la historia local, ¿verdad? Así es. De Aguascalientes. Y es que, bueno, yo escribí ese libro porque yo crecí aquí en Aguascalientes y tuve necesidad de irme porque no había universidad. Cuando yo terminé la prepa no había universidad, entonces había que emigrar. Y me fui. Pero en las venidas que daba, como que comencé a ver algo Aguascalientes transformándose, pero a pasos acelerados, ¿sí? Y luego ya regreso, en los 80s empiezo a trabajar aquí, se da lo del INEGI, lo del terremoto de la Ciudad de México, y entonces sí fue un crecimiento ya. Y dije, y todas esas cosas que yo vi de niño. Las personas que somos originarias de Aguascalientes nos convertimos en una población mínima. Sí. Llegaron muchísimas personas. Dije, y aparte, pues todo eso que es la historia de Aguascalientes se va a perder. Se va a perder. El día que se mueran los de mi generación, el día que nos vayamos nosotros, ¿quién va a contar esas historias? Y yo me di prisa a escribir y a escribir y a escribir. Y está bueno el libro. A contar esas historias de los años 50, que no, de veras, eso era otro Aguascalientes, totalmente. Era bueno, no había ni siquiera el primer anillo de circunvalación. Uh-huh. Lo construyeron cuando yo tendría unos 7, 8 años de edad. Uh-huh. Y nos maravillábamos, que ¿por qué están haciendo esto? Pues porque ya creció mucho Aguascalientes, fíjate, primer anillo. Y cuando descubrimos que le iba a dar la vuelta a Aguascalientes, fue en bicicleta. Todavía no estaba pavimentado y nos fuimos en bicicleta un montón de chiquillos a dar la vuelta. No, cuando regresamos al punto de partida dijimos, esto es increíble. Y hoy día la gente dice que es una maravilla de urbanística, los anillos de Aguascalientes. Relatos de una época de Jaime Ignacio Ortega Novoa, a través de Fundación Yo Amo la Lectura pueden tener acceso. Pili, tu libro publicado con la Fundación. Mi libro es Un infierno para llegar al cielo. Y tenemos otro que se llama Déjame roto, que es la historia de San José de Gracia y cómo ha sido su transformación hasta la llegada del Cristo roto y la resurrección del pueblo. Entonces, miren, la invitación para que conozcan más, nos dejaron picados, así que ya tendremos que hacer más, tendremos que hablar más acerca de sus investigaciones, más de la fundación, pero por lo pronto ahora yo los quiero invitar a que se acerquen a la Universidad Las Américas, a la Universidad Lux, a la Fundación Yo Amo la Lectura, www.lux.com. Si no me equivoco, ahí pueden acercarse, conocer más acerca de Pili, de Jaime Ignacio y de todos los demás libros que se han publicado hasta la fecha. Y bueno, pues solo nos resta agradecerles el haber estado con nosotros en estas charlas de Lux y juntos celebremos este próximo 23 de abril
el día del libro, tal vez empezando por leer algunos de estos libros de la Fundación. Así es. Sería una buena idea, ¿no? Así es. Jaime, Claro. Pili, muchas gracias. Al contrario, bienvenidos a la lectura. Gracias. Jaime, Muchas gracias por la invitación. qué interesante, de verdad. Me dejaron picada. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos nuevamente en un episodio más de Charlas Deluxe, el podcast. Hasta la próxima. Yo soy Marcela Gutiérrez.